El tema de hoy es netamente conceptual, digamos, no hay ningún ejercicio práctico en sí, pero es bastante profesional, vamos a decir. A ver un poco. ¿Alcanzan a ver? Sí, se ve, profe. Bueno, no sé si ahí ven bien o se ve esto odio de PowerPoint. Se ve bien, profe, se ve completo. Ok. Bueno, ahí está. Bueno, el tema de hoy es básicamente, como les había comentado, es netamente conceptual. No hay ningún ejercicio, por así decir, como la clase anterior que vimos. Profe, ¿Sí? dejaste de compartir, creo, a mí no me sale. Ah, puede ser. Es que tengo una nueva computadora y me está volviendo loco. ¿Ahora? Ahí sí se ve otra vez, profe. Bueno, pero es bastante importante desde el punto de vista profesional, vamos a decir. Sea cual sea el área de la ingeniería civil a la que te vayas a dedicar, ¿verdad? Es importante saber si sos un residente de obra, es importante saber si sos un proyectista estructural, es importante saber si te dedicas a la parte de instalaciones, porque cada sistema estructural tiene requerimientos especiales de pases, de rebajes de losas, eh, de sobrecargas. Es importante si te dedicas a lo que es la parte de cómputo y presupuesto, porque hay ciertas especificaciones que considerar a la hora de presupuestar cada tipo de sistema estructural. Si te dedicas a la parte de planificación, es más que importante porque el proceso constructivo y los tiempos de obra de cada sistema son bastante particulares, ¿verdad?
Y bueno, hoy en día, sobre todo en Paraguay, por cómo se está dando la situación, se busca mucho innovar en lo que son los sistemas estructurales, ¿verdad? En lo que conocemos normalmente como el sistema tradicional, ¿verdad? Eh, Tiene ciertas desventajas en tiempo, en utilización de recursos, y algo que no aparece acá, pero vamos a agregar porque es súper importante y es un problema que está apareciendo eh, hoy en día, es la falta de mano de obra. ¿Sí? Ah, no, espera que vamos a reemplazar este y acá vamos a poner mano de obra. Hoy en día es un problema conseguir mano de obra para la obra en general. No se consiguen albañiles, no se consiguen armadores, los contratistas son cada vez más, ¿cómo decir? Son cada vez menos profesionales, ¿sí? Son cada vez más personas que toman los trabajos sin tener la gente, sin tener la preparación, sin tener la capacitación para el trabajo, sin conocer el sistema en el cual se trabaja. Y eso es porque hay mucha demanda, ¿cierto? Tenemos muchos edificios de todo tipo, muchos proyectos residenciales, muchos proyectos comerciales, muchos proyectos corporativos. Y esa alta demanda hace que haya una falta de mano de obra. Entonces, los nuevos sistemas estructurales buscan optimizar ese capital humano. Se busca sistemas que requieran menos mano de obra in situ y, de ser posible, más prefabricación, ¿verdad? También se está innovando en la incorporación de nuevos materiales porque, por dos motivos. Uno, el cemento en sí es cada vez más caro. Eh, el hormigón se ha encarecido prácticamente un 60% en los últimos 5 años. Y entonces se busca también utilizar nuevos materiales que puedan reemplazar el hormigón en general o que utilicen menos hormigón y puedan ayudar a la economía de las edificaciones en general, ¿verdad? Eh, Se tranco, parece. Un ratito. Perdón, estaba hablando y decía yo. Le pregunté a ChatGPT qué era innovar y dice: innovar significa introducir algo nuevo o mejorar significativamente un producto, servicio, proceso o idea existente. Todo eso es ingeniería. Sí, ingeniería es un producto, ingeniería es un servicio, ingeniería es un proceso y ingeniería es una idea existente. Es un producto porque nosotros entregamos al cliente
una obra, entregamos una edificación, entregamos un edificio, entregamos una nave industrial. Es un servicio porque para poder entregar ese producto entregamos un conocimiento, ¿sí? Sabemos de materiales, sabemos de optimización, sabemos de resistencia de materiales, sabemos de estructuras, etcétera. Es un proceso porque generar ese producto requiere una planificación, requiere un plan de ejecución y es una idea porque tenemos que, o sea, en realidad es la materialización de una idea, ¿verdad? Se trata de generar cambios que aporten valor, ya sea a través de la creación de nuevas soluciones, la optimización de métodos actuales o la adopción de tecnologías avanzadas. La innovación puede aplicarse en diversas áreas, como la tecnología, la industria del arte, la educación y más, sobre todo en la ingeniería civil. Su objetivo es resolver problemas, satisfacer necesidades o mejorar la calidad de vida. Bueno, el primer sistema estructural para entrepisos que manejamos es lo que conocemos el sistema tradicional, es lo que más acostumbrado está el mercado, lo que más acostumbrado están los contratistas, lo que un albañil o un trabajador sabe hacer, ya sea en Asunción o sea en el interior del país. ¿A qué llamamos sistema tradicional? El sistema tradicional es una viga de gran canto y losas de relativamente un espesor disminuido apoyada en esas vigas, ¿cierto? Los pilares, las vigas apoyan directamente en pilares y se generan los pórticos, ¿verdad? Las losas en general no son parte del sistema, del sistema estructural global, son solamente para transmitir carga a los pórticos, formado por vigas y pilares, ¿cierto? Tiene grandes desventajas. Uno es el uso excesivo de madera. Hoy en día la madera ya no se consigue como antes, es de mala calidad, generalmente está muy alabeada, o sea, hace que se te deformen las secciones, ¿verdad? No se logran tener secciones perfectamente rectangulares. También hay un problema de altura libre de la edificación y eso impacta mucho en edificios. Vamos a decir, para salvar luces relativamente amplias, uno tiene una viga de 60, 70, 80 centímetros de alto. Y si estamos proyectando un nivel de altura de piso a piso, por ejemplo, de 3 metros, tener una viga de 60 nos está dejando una altura de 2 metros 40, ¿sí? De los cuales todo eso se tiene que prever instalaciones, cielo raso, altura de pisos y contrapisos. O sea, nos limita mucho la altura libre que generalmente requiere la arquitectura, ¿verdad? Esa es una de sus principales desventajas. Hay mucho desperdicio de materiales porque tenemos muchos cortes de armadura, tenemos mucho desperdicio durante el hormigonado y tenemos tiempos de ejecución de obras relativamente altas, ¿verdad? Sí, son sistemas de encofrado que no nos permiten desapuntalar rápidamente. El desencofrado total del nivel se hace generalmente a los 28 días recién y eso repercute en tiempos mayores de obra y en economía principalmente. ¿Hay alguna duda a lo cual nos referimos al sistema tradicional? A lo que no quede claro. Porque todas las innovaciones que vamos a presentar tiene ventajas con respecto a este sistema, ¿sí? O sea, siempre la comparación es en comparación al sistema tradicional. ¿Sí? Si hay alguna duda, si no quedó bien claro, por favor, no tengan miedo. Profe, pero hoy en día, por ejemplo, en nuestro país se sigue haciendo casa en el sistema tradicional, ¿verdad? O sea, lo más común es.
Es lo más común, exactamente, porque es lo que más se sabe hacer, pero eso no significa que sea lo mejor, ¿sí? Justamente por eso es que es importante, o sea, que quise introducir yo esta clase a esta cátedra, justamente para el día de mañana, si un cliente se acerca a ustedes, ustedes tengan en mente que hay otras soluciones, ¿cierto? Es lo más común, es lo más habitual, lo que más se sabe hacer, pero no necesariamente es lo mejor. Ya, profe. Eh, un sistema de innovación utilizando nuevos materiales, el sistema post-tensado, aplicado a losas, ¿sí? Se tiene bastante desarrollado en Paraguay el sistema, incluso más que en algunos países de la región como Uruguay, Chile o Argentina. No así Brasil, Brasil lo tiene muy bien desarrollado. Eh, se usa hace muchos años en Paraguay, pero sobre todo se usaba mucho en puentes. De hecho, la cátedra de hormigón pretensado tengo entendido que está muy enfocada en lo que es puentes y vigas, y vigas pretensadas. Pero hace unos años que surge este sistema y se está empezando a aplicar en edificios, ¿verdad? Dice, las losas potenciadas son un tipo de losas de concreto que utilizan cables de acero tensados en su interior para mejorar su resistencia y capacidad de carga. Este sistema de postensado implica tensar los cables antes de que se vierta... Aquí esto está mal. Sí, perdón, está bien. Implica tensar los cables antes de que se vierta el concreto o después de que se haya curado, lo que genera compresión en la losa y ayuda a resistir las fuerzas de flexión. Esto está mal, vamos a corregir. Implica tensar los cables luego del hormigonado. Una vez que el hormigón adquiera una resistencia inicial creo que tienen bastante desarrollado lo que es por la cátedra de hormigón pretensado, pero no está mal refrescar un poco, ¿sí? El proceso constructivo es: armo mi encofrado, dispongo de las armaduras activas, luego coloco mis cables. Se tienen que disponer los cables según la geometría indicada en planos. Generalmente tiene una posición superior en los apoyos en los pilares y en los voladizos, y inferior en los vanos centrales entre pilares, ¿verdad? Luego se hormigona la losa y se hace el tesado una vez que el hormigón haya adquirido una resistencia dada, ¿sí? Eso generalmente está indicado en los planos, ¿sí? Por así decir, resistencia mínima para tesado, y suele ser un porcentaje del FCK. Si es un hormigón 300, generalmente cuando el hormigón tiene una resistencia de 240 se suele hacer el tesado. Eso es lo más común que se hace. Esta resistencia tiene que estar validada por los ensayos de rotura de las probetas. Y una vez que se garantice que se haya llegado a esa resistencia inicial indicada, se puede proceder al tesado.
Al igual que en las vigas para puentes, lo que se busca es que el tesado genere tensiones opuestas al de las cargas gravitacionales. Generalmente se busca que sea opuesta a los momentos que genera el peso propio. Entonces la capacidad final de flexión de la losa es mucho mayor. Sus principales ventajas son mayor resistencia, o sea, por así decir, para un mismo espesor de losa, yo tengo mayores cargas o mayores luces. Esto es ideal para edificios donde busco yo grandes espacios, ¿sí? Edificios corporativos o la parte de estacionamientos de los edificios residenciales donde busco tener por lo menos 3 o 2 lugares de estacionamiento sin pilares entre ellos, ¿verdad? Ayuda a controlar la flecha, ayuda a controlar las deformaciones de la losa. Eso es muy importante, como habíamos visto en la clase de deformaciones, para garantizar la integridad de los elementos no estructurales, ¿sí? La integridad de las mamposterías, de las aberturas, de los pisos, etc. O si es que yo, en comparación con el sistema tradicional, para una misma separación entre pilares, yo tengo un menor espesor estructural, ¿sí? Eso me disminuye el peso total de la estructura y me disminuye lo que es la altura libre. O sea, en realidad me aumenta la altura libre de piso a losa. Otra de las grandes ventajas es que hay flexibilidad en el diseño. Se puede adoptar diferentes configuraciones arquitectónicas y requerimientos estructurales. El sistema tradicional requiere generalmente que yo tenga pilares alineados sobre ciertos ejes rectangulares, ¿cierto? El post-tensado es un poco más flexible y yo puedo tener pilares más distribuidos de una forma no necesariamente en ejes ortogonales, ¿cierto? Requiere menor uso de materiales, ¿sí? Se optimiza el diseño, se reduce la cantidad de hormigón y de acero de refuerzo, ¿cierto? Esto resulta en ahorros materiales directamente, ¿sí? Para que tengan más o menos en mente, una losa maciza tradicional lleva más o menos entre 80 y 110 kilos de acero por metro cúbico. Y una losa postensada te puede reducir eso a 60, entre 30 y 60 kilos por metro cúbico, dependiendo de la cantidad de cabos que se dispongan, ¿cierto? ¿Alguna duda de lo que es el sistema postensado? Innovar utilizando nuevos materiales, aparece el sistema de losas aligeradas, ¿sí? Hay que tener un poco en mente que una losa aligerada no es lo mismo que una losa nervada o una losa casetonada, ¿cierto? El sistema aligerado es visiblemente desde el inferior de la losa se ve como una losa maciza, es plano en su... O sea, ambas caras son planas, ¿sí? Ya sea desde abajo uno ve una losa plana. A diferencia del casetonado que se ve en los nervios y se ve en los huecos, ¿sí? ¿Cuál es la principal ventaja que tiene la losa aligerada en comparación con la losa casetonada? Que no es obligatorio el uso de cielos rasos en la parte de los departamentos, ¿cierto? Si yo tengo una losa casetonada donde se ven los huecos en la losa, sí o sí necesito disponer de cielos rasos. Una losa aligerada, como el fondo es plano, yo puedo prever las instalaciones eléctricas, los ductos eléctricos dentro de la losa y puedo obviar el uso de cielo raso en ciertos casos. Su principal ventaja
es reducir el peso propio de las losas, porque yo estoy quitando hormigón y dejando huecos de aire, sin afectar mucho lo que es la capacidad de carga. El concepto es básicamente reemplazar una viga rectangular por una viga T, ¿sí? Estoy teniendo básicamente la misma resistencia a flexión con menos peso propio. Dice, esto se logra mediante la creación de una estructura hueca que permite reducir la cantidad del material utilizando en la losa sin comprometer su estabilidad y resistencia. Este tipo de losas se componen de una serie de nervios o viguetas dispuestas en una trama que conforma la estructura de la losa. Fíjense en la imagen, ¿sí? Estos arranques que se ven acá, ¿se ve mi cursor o no? Sí se ve, profe. ¿Se ve el cursor? Ok, súper. Esto que está acá, estos arranques acá son los pilares, ¿sí? Fíjense cómo alrededor de los pilares, a una cierta distancia, ¿sí? No se colocan los moldes aligerantes, ¿sí? Así como también a una cierta distancia del borde, tampoco se colocan los moldes de aligerado, ¿sí? Eso se hace por las siguientes razones. Donde están los apoyos, donde están los pilares, yo tengo las mayores fuerzas cortantes, ¿cierto? O sea, acá donde hay el pilar, yo tengo una fuerza cortante bastante elevada, ¿sí? ¿Cómo se absorbe la fuerza cortante? La fuerza cortante se absorbe a través de hormigón, principalmente, ¿sí? Si bien las armaduras transversales, los estribos, las armaduras de punzonamiento que se ponen en losas ayudan a absorber esfuerzos cortantes, el principal elemento que resiste al corte es el hormigón. Si yo colocase los moldes de aligerado cerca de los pilares, yo voy a tener una alta reducción de sección. O sea, voy a tener va a estar comprometido al corte, al punzonamiento, las losas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Cerca de los apoyos y en el borde, porque el borde siempre es más débil, no se colocan los moldes. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante es los armados tipo que lleva este tipo de losas. Si pueden ver acá en el borde, acá hay como unos estribos y hay unas armaduras longitudinales. ¿Se ve lo que estoy dibujando? Sí se ve, profe. Okay. Esto es lo que se conoce como viga de borde, ¿sí? Lleva una viga chata que tiene el mismo espesor de la losa en todo el borde, ¿sí? En todo el perímetro. Eso es, digamos, un refuerzo, porque el borde siempre es más débil, es como una viga de borde, es como una losa de borde libre, vamos a decir. Entonces eso es un refuerzo que lleva al borde, ¿sí? Es una viga chata que lleva. Tiene estribos y tiene armaduras de mayor diámetro generalmente que en la losa en sí. Otro refuerzo interesante que llevan las losas aligeradas son estas armaduras así en zigzag que están acá. Parece que este color no se ve tanto. Acá hay como unas armaduras en zigzag, no sé si llegan a ver. Tienen más o menos esta forma. Acá se ve mejor. Acá también se ve.
¿sí? La forma de la armadura es algo así más o menos, ¿sí? Se le conoce como gusanitos, coloquialmente hablando, ¿sí? Esos son armaduras de refuerzo acortante, ¿sí? Son armaduras que se disponen en el nervio, en estos nervios que se forman, ¿sí? Estos son los nervios que se forman. Acá se forma como si fuera una viga, acá se forma como si fuera otra viga. Estos son los nervios de la losa, ¿de acuerdo? Son armaduras, acá se ve otro gusanito, no sé si pueden apreciar. Son refuerzo acortante, ¿sí? Vendría a ser el estribo de la viga de nervio que se forma, ¿sí? Son armaduras transversales que se ponen para resistir esfuerzos cortantes. ¿Dónde se dispone? Y se dispone en el nervio a la salida de los capiteles, a la salida de la parte maciza encima de los pilares, ¿sí? Para aumentar la capacidad de corte de la losa, ¿sí? Eh, Esas dos son dos armaduras que hay que tener muy, muy en consideración en este tipo de losas, ¿sí? Las armaduras de corte tipo gusanito y las vigas de borde en el contorno de toda la losa. Les voy a estar compartiendo planos de tipo sobre este sistema estructural para que puedan ver un poco el detalle de las armaduras que lleva. Este sistema, su principal ventaja, principal ventaja es la reducción del peso propio, ¿sí? Reducir el peso propio significa menos cargas en fundaciones, significa menos esfuerzo en la losa, significa menos hormigón, o sea, ahorro de materiales, significa levantar tener más eficiencia en el uso de ese espacio que yo tengo en la losa, ¿cierto? Profe, ¿y qué porcentaje te ahorras, digamos, con el método tradicional? Más o menos yo tengo una reducción de el 30% aproximadamente en peso total de la losa, ¿sí? En realidad, o sea, volviendo a la imagen anterior, ¿verdad? Si todo fuera, si yo pudiera poner en la losa completito, podría poner los moldes en toda la losa, yo tendría un ahorro hasta del 70% en peso propio, ¿cierto? Pero no es posible colocar los moldes en toda la losa. ¿Por qué? Porque necesito este borde macizo siempre y necesito esta parte maciza. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es en esta sección, por así decirles, voy a borrar otra vez todo. Sí. Esta sección en sí, lo que es la sección donde yo dispongo los aligerados. Espera que no encuentro mi lápiz. Ahí está. Esta sección acá equivalente que me queda, ¿sí? Espera que voy a volver a dibujar. Digamos que la sección equivalente que se forma es algo más o menos así. Ahí está. Se forma como vigas así, ¿cierto? Una viga así, otra acá.
Algo así más o menos se está formando, ¿sí? Una viga al lado de la otra. Esta viga, ¿sí? En comparación con la sección maciza, es hasta un 70% de reducción, ¿sí? Entonces, generalmente se confunde y se piensa que la losa aligerada reduce hasta el 70% del peso propio, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque yo tengo estas zonas macizas. Tengo toda esta parte maciza, ¿cierto? Entonces, el ahorro global está en el orden del 30 al 40% en hormigón. ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? Mientras más casetones yo tenga, mayor aligeramiento, menos peso propio voy a tener. Pero lastimosamente no se puede disponer de casetones en todo el área de la losa. Entonces, en general, está en el orden del 30 al 40% de reducción en comparación con el sistema tradicional. Si tengo un suelo realmente malo, donde las fundaciones afectan mucho al costo total de la obra, de seguro que es una opción más económica utilizar sistemas, utilizar una losa aligerada. Incluso yo puedo combinar este tipo de losas con el postensado, ¿sí? Yo puedo disponer de cabos de postensado en los nervios, ¿sí? Vamos a suponer que yo puedo venir acá y colocar cabos así en los nervios. Acá pongo otro cabo. Acá pongo otro cabo. ¿Sí? Ya sea en una o en dos direcciones. Ese sistema, el sistema de una losa aligerada postensada, es el sistema que más ahorro en materiales tiene. No necesariamente es el más económico porque la mano de obra del sistema postensado e incluso el costo de los moldes no siempre justifica el ahorro de los materiales, ¿cierto? Pero el sistema que menos materiales usa, tanto en hormigón como en acero, es una losa aligerada postensada. ¿Se entiende? Otra ventaja que tiene lo que es la losa aligerada en sí es tiene una aislación acústica, ¿sí? Y también una cierta aislación térmica. Al tener aire en su interior y no 100% hormigón, es menos material que está conduciendo el sonido y menos material que está conduciendo el calor, ¿de acuerdo? Generalmente es un sistema que yo suelo plantear cuando tengo, por ejemplo, esas viviendas en los barrios cerrados, donde no hay edificios, no hay casas, no hay árboles alrededor de las viviendas. Suelo plantear este tipo de losa en los techos, porque son techos que les da el sol prácticamente todo el día. Entonces, a modo de tener una mayor aislación térmica, suelo proponer la utilización de este tipo de losas en ese tipo de viviendas. Y suelo también proponer en lo que es la última losa o sea, generalmente los edificios tienen su salón multiuso o tienen la piscina, la azotea en el último nivel y debajo de eso hay departamentos. Entonces, también suelo proponer este sistema, aunque sea en la última losa, para tener esa aislación acústica, ¿sí? Entre lo que es la azotea y el último departamento. ¿Alguien me preguntó algo? No digo que haya, o sea, que no haya una diferencia económica positiva, sino que no siempre es una diferencia económica positiva, ¿cierto? Hay que hacer, para cada caso hay que hacer el análisis, ¿sí?
si es que ese uso de menos hormigón y de menos acero justifica o conlleva una economía de obra. Pero vamos a suponer que yo tengo un proyecto donde quiero obtener una certificación LEED, que es una certificación de uso de recursos en cuanto a lo que es el medio ambiente. El hormigón es un material que tiene mucho CO2 incorporado, ¿cierto? O sea, tiene mucha huella de carbono. El acero también, pero generalmente el hormigón es el determinante. Utilizar menos hormigón significa un edificio con menos huella de carbono, ¿sí? Entonces, cuando yo realmente necesito utilizar menos hormigón, me conviene una losa aligerada postensada. También cuando estoy en un lugar donde es difícil llevar el hormigón, ¿cierto? Estoy en un lugar que es alejado de las concreteras, o no hay caminos, o ¿cómo se llama esto? Estoy en ¿cómo se dice esto? Estoy haciendo una vivienda en el cerro allá arriba donde el mixer no puede ir muy cargado porque si no se derrama el hormigón, qué sé yo. Entonces necesito utilizar menos hormigón. Es una solución eh, bastante viable, por así decir. ¿Sí? Sí, por supuesto. Que es perdido. El problema o sea, se da en la losa aligerada, no en la losa nervada. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si te dibujo acá, la losa aligerada es así, ¿verdad? Acá estos son los huecos, ¿cierto? Y todo esto es hormigón, ¿cierto? Yo estoy teniendo una capa superior y una capa inferior de hormigón, ¿cierto? Entonces, toda esta altura es mi altura eficiente, tanto para la aislación térmica como la acústica. La losa cacetonada o la losa nervada, ¿sí? Me voy a cambiar de color porque no se ve. Pasa lo siguiente. La sección tipo de una losa cacetonada es más o menos así. Más o menos, ¿sí? Al no contar con una capa inferior, solamente la capa de compresión es mi altura eficaz. ¿Se entiende? Entonces, a través de esta zona donde no hay hormigón abajo, vamos a decir, donde solamente hay una capa que suele ser entre 5 y 10 centímetros, se está dando toda la transmisión térmica y acústica. ¿Me explico? O sea, realmente yo tengo una losa muy finita en cuanto a lo que es aislación térmica y acústica. Estructuralmente sí, estructuralmente tengo una viga bastante alta, de canto elevado, pero tengo un puente térmico y un puente acústico en estas zonas de capa de compresión donde no hay nervios. ¿Se entiende? Sí. Si buscas aislación acústica y térmica, la losa cacetonada generalmente no es una opción. También cuando tenés altos requerimientos contra incendio. Cuando se considera lo que es la resistencia al fuego de las estructuras,
la masa térmica de una losa casetonada es bastante baja en comparación a otros sistemas. Y también el problema es que el nervio está expuesto de todos los lados, o sea, tiene 3 lados de exposición al fuego. Vamos a suponer que esta es mi sección típica de una losa casetonada. Y esto de acá abajo se incendia, ¿sí? Le llega el fuego por abajo y le llega el fuego por los costados al nervio. Por eso es que también su resistencia al fuego es relativamente baja en comparación a una losa maciza o a otro sistema. Sí, la maciza es la que tiene más masa térmica y tiene mejor protección de las armaduras. Así es. Dale. De a poco en Paraguay se está empezando a considerar estas cosas, resistencia al fuego y todo eso. Porque cada vez los proyectos son más desafiantes, o sea, son más, no sé si desafiantes, los proyectos son más importantes. No es lo mismo el incendio en un edificio que tiene 30 metros que el incendio en un edificio que tiene 110 metros de alto, ¿sí? El sistema de evacuación en un incendio es totalmente diferente, entonces se empieza a considerar la resistencia al fuego de las estructuras. Acá un poquitito más detallado. Se ve otra vez lo que es la viga de borde, ¿sí? Con sus armaduras longitudinales respectivas. Se ve otra vez lo que es el capitel alrededor del pilar. Acá también, acá hay 2 pilares y todo esto es un capitel. Y acá se encima lo que es la armadura, la viga de borde con el capitel, si se está encimando eso. No sé si se llega a ver, acá hay otros estribos, así. Acá hay uno, acá hay otro estribo, así. Acá hay otro estribo. Estos estribos sobre el pilar son armaduras de punzonamiento, ¿sí? Son armaduras para la cortante en la losa apoyada sobre el pilar. Sí, eso también es una armadura importante a tener en cuenta en este tipo de sistema estructural. Esto acá es un caballete que sirve para mantener la posición de las armaduras superiores, ¿sí? Esta es una armadura netamente constructiva, no tiene ninguna función estructural, por así decirlo. Estos caños de acá son las instalaciones eléctricas. Generalmente ya se dejan las instalaciones eléctricas embutidas en la losa. Y así se evita tener cielo raso, ¿sí? Se deja la caja eléctrica embutida en la losa y después se usa un tipo de aplique de embutir y se evita el cielo raso, ¿sí? Esa es una gran ventaja que tiene este tipo de losas. Otro sistema que quiero que conozcan, que ya habrán visto probablemente en otras materias, pero no está de más recordar un poco, son las losas de viguetas prefabricadas, pretensadas, muy conocida en Paraguay como la losa RAP, ¿sí? Es una losa semi prefabricada en realidad, ¿sí? Se prefabrica lo que es las viguetas y luego se carga una capa de compresión in situ, ¿de acuerdo? Es un sistema que se hace relativamente, requiere poca mano de obra. Las viguetas son livianas, se puede levantar a mano, no hace falta que se alce con grúa ni con ningún tipo de montacarga ni nada. Es un sistema que se tiene bastante bien practicado ya en el Paraguay, o sea, no, generalmente todos los contratistas saben manejar el sistema, saben los procesos constructivos que lleva. Requiere poco encofrado, no encofrado nulo, poco encofrado, eso es muy importante. Y también se tiene relativamente un menor peso propio de la estructura, ¿verdad?
Una desventaja estructural es que es un sistema unidireccional, ¿sí? O sea, la losa trabaja en una sola dirección y eso es una condicionante estructural, por así decir. Yo necesito vigas, o sea, necesito pórticos importantes en una dirección y en la otra dirección pueden ser ya pórticos de menor altura, ¿verdad? Otra desventaja constructiva que tiene es que generalmente no se puede pisar sobre los ladrillos durante la obra. Y eso dificulta un poco lo que es el hormigonado y el armado y otros procesos estructurales, ¿verdad? Otros procesos constructivos, perdón. Es bastante utilizada en dúplex, sobre todo. Acá en Paraguay, casi todos los dúplex se hacen con los ASRAP. Pero hay también edificios de menor envergadura, de hasta 6, 7 pisos. Yo ya vi un edificio de 12 pisos que se llegó a hacer con este sistema. Pero sí, para sistemas, para edificios de mayor altura, por arriba de los 15 pisos, ya deja de ser viable porque la losa no aporta a la rigidez estructural ante el viento, entre cargas laterales, ¿cierto? Entonces eso conlleva a tener pórticos muy grandes y deja de ser factible el uso, ¿no? Lo que sí es que las losas son relativamente de menor espesor. Yo tengo losas de 14, 16, 18 centímetros que tienen muchísima rigidez porque las viguetas son pretensadas. Al tener los ladrillos huecos, el peso propio de la losa en sí también es reducido. Y sobre todo, al ser pretensadas, tienen mayor durabilidad. ¿Sí? Son estructuras que prácticamente no tienen fisuras. ¿Sí? No hay fisuración de la sección, hay menos permeabilidad, mayor duración, mayor durabilidad. Dice, uno ahorra hasta el 50% en vigas. Sí, eso es porque, como les mencionaba, al ser un sistema unidireccional, yo necesito que estas vigas en esta dirección sean las portantes, ¿sí? Esta viga de acá, esta viga de acá, esta viga de acá, aquí. Las que son, vamos a decir, perpendiculares a las viguetas son las vigas portantes realmente. Y estas vigas transversales, esta de acá, ya son solamente para darle resistencia al pórtico. No están recibiendo carga de la losa, por así decir. Entonces, en teoría, yo podría no tener estas vigas, ¿verdad? Si es que yo tengo una vivienda o tengo un edificio de 2, 3, o sea, de 3 hasta 4 pisos, yo puedo no disponer de estas vigas transversales, ¿sí? Y trabajar solamente en pórticos en esta dirección. Por eso es que dice hasta un 50% de ahorro en vigas. Tengo también un mejor aislamiento térmico. Al tener el hueco en la losa, tengo nuevamente menos material que está transmitiendo calor. Tengo un mejor comportamiento térmico. Y al ser un sistema semi prefabricado, tengo una calidad garantizada. O sea, yo estoy fabricando en una industria parte de la estructura, no hay en obra donde puede haber más errores, ¿verdad? Que es la ventaja que tiene cualquier tipo prefabricado. Otra ventaja que tiene son los pases de las instalaciones sanitarias. Siempre y cuando yo no esté cortando el nervio, yo puedo ubicar en cualquier lado mis pasantes, sin necesidad de hacer un refuerzo, sin necesidad de que haya una revisión por parte del proyecto estructural, porque este ladrillo no aporta nada a lo que es la rigidez, no tiene ninguna función estructural. Entonces, siempre y cuando yo tenga mis instalaciones en los ladrillos, yo puedo ubicar mis pasantes en cualquier lugar de la losa, ¿sí?
Cortar una viga es pecado capital, ¿sí? Nunca tengo que colocar los pasantes en las viguetas, ¿sí? Siempre en los ladrillos. Eh, Fíjense el poco apuntalamiento que lleva las vigas, ¿sí? Generalmente es una solera en una dirección con puntales ya más reducidos, ¿cierto? Pero igual así hay que apuntalar, ¿sí? Porque una vez que esté endurecido la capa de compresión, recién se tiene la resistencia total de la losa, ¿cierto? Porque la capa de compresión que se carga in situ es parte colaborativa de la sección total de la losa, ¿cierto? Yo puedo colocar lo que son los ductos eléctricos tanto en el hormigón como dentro de los ladrillos. Eh, Se puede utilizar mallas electrosoldadas en la capa de compresión. Eso hace que se coloque mucho más rápido las armaduras. No hace falta que sea una parrilla de armaduras armada. Y tiene también una ventaja en lo que son los tiempos de ejecución de obra. Las vigas, sí, fíjense, esta es la viga. ¿Viste? Fíjense cómo acá se forma el pórtico. Este es el pilar, esta es la viga y este es el otro pilar, ¿sí? Acá está la otra viga, este es el pórtico resistente. Fíjense cómo esta estructura prácticamente no tiene vigas en la otra dirección, ¿sí? Tiene solamente vigas perpendiculares a las viguetas, ¿sí? Me estoy ahorrando prácticamente las vigas en esta dirección, ¿cierto? Que si fuera un sistema tradicional iba a tener que tener sí o sí. Ojo que las vigas sí están, o sea, están totalmente encofradas y apuntaladas, ¿sí? Si bien la losa RAP tiene poco apuntalamiento, la viga sí tiene que tener un apuntalamiento completo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna duda al respecto que tengan sobre esto? ¿Alguna pregunta? Les voy a subir más tarde lo que es la presentación. Les voy a subir planos de los detalles constructivos de estos sistemas, planos estructurales, ¿verdad? Para que puedan ver más o menos cómo son las armaduras, cómo son los detalles típicos de estos tipos de estructuras. Planos de losas postensadas, planos de losas aligeradas y planos de losas tipo RAP. ¿De acuerdo? Sí, Karen, respondiendo a tu pregunta, se puede tener luces muy grandes luego usando losas postensadas alivianadas. Yo llegué a hacer un proyecto utilizando losas aligeradas postensadas que tenía 10 metros de luz, tenía una losa de 20 centímetros nomás, tenía muchos cabos, eso sí, y era para una sobrecarga de 1000 kilos por metro cuadrado. Era para un paseo, era un local, era para una serie de locales comerciales, ¿verdad? Un paseo de esos que suele haber, que tiene salones comerciales abajo y arriba tiene el patio de comida, ¿cierto? Profe, en ese caso, cuando se tienen muchos cabos y es losa aligerada, ¿cómo se hace con los pasantes? Eh, hay que tener mucho cuidado, o sea, uno de una de las principales desventajas Había preparado una presentación luego de eso. Los
losa maciza, losa postensada. Sí, si bien tiene alta, perdón, me colé. Si bien tiene alta eficiencia estructural, lo que te comenté, las losas aligeradas postensadas, hay que tener muchísimo cuidado en lo que es la coordinación con las instalaciones, con los pasantes, ¿verdad? La ventaja que tiene es que yo coloco los cabos en los nervios, ¿cierto? Entonces, en el molde, donde está ubicado el molde, yo puedo hacer mi pasante sin ningún problema. Pero necesito hacer el pasante, o sea, necesito dejar el pasante antes del hormigonado, ¿sí? Yo tengo que tener el proyecto de instalaciones sanitarias y el proyecto de instalaciones eléctricas antes de mi hormigonado. ¿Se entiende? El sistema tradicional, por ejemplo, te permite avanzar con la obra, hormigonar la losa y después hacer los pasantes, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no tengo todavía definido el proyecto arquitectónico de ubicación de los baños o de pasantes, ¿verdad? Tiene esa desventaja, vamos a decir, el uso del postensado, que yo necesito tener ya mi proyecto hidrosanitario definido, terminado, antes de hormigonar la losa. Pero se puede, o sea, si está bien coordinado, si está bien pensado, si se calculó la obra considerando los pases, se puede hacer sin ningún problema. Ok, pues, gracias. Una desventaja que tiene el postensado es que o sea, los errores que puede haber en obra son, de repente se puede leer mal el plano y se puede ubicar mal los cables, ¿verdad? De repente una cota del cable no es correcta o se hizo al revés, un cable que tenía que ir superior se hizo inferior, y esos son errores bastante graves, ¿sí? Eso no tengo con el sistema estructural, con el sistema tradicional, quiero decir, perdón. Colocar una armadura positiva como negativa es un error grave, pero digamos solucionable, por así decir. Un error de colocación de cables no es tan solucionable, ¿sí? O sea, va a tener patologías a la hora de tesar los cables probablemente. Y generalmente también hay un problema a la hora de tesar, ¿sí? Si la persona que estaba a cargo del control de tesado no supo leer los datos que te arroja ¿cómo se llama esto? El gato hidráulico, yo puedo tener o un tesado por debajo o puedo tener un tesado por encima. Y eso me puede generar también patologías en la losa. Todo sistema tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? No hay un sistema que sea el mejor siempre y tampoco hay un sistema que no se pueda usar en ningún caso, ¿verdad? Hay que tener criterio profesional. No existe un sistema mejor, existe un sistema correcto para el proyecto en el cual se está trabajando, ¿verdad? Hay que analizar lo que es siempre la luz entre pilares, qué magnitud de carga yo estoy manejando. No es lo mismo las cargas que yo tengo previstas para una vivienda que tengo para un shopping o para un showroom o para un depósito, ¿verdad? ¿Qué tan importante para mí es el cronograma de obra, ¿verdad? Para darle un ejemplo, ¿verdad? Habíamos hecho el proyecto de un supermercado nosotros y el tiempo era fundamental porque el supermercado tenía que inaugurarse antes de diciembre, sí o sí, porque la mayor cantidad de ventas que se daba era en diciembre, en la época de Navidad, Año Nuevo, qué sé yo. Entonces era fundamental que la obra se inaugure antes de diciembre, ¿verdad? Entonces el tiempo era clave. Incluso se utilizaron sistemas y métodos constructivos que eran más caros, por así decir, porque el tiempo era clave, ¿verdad?
no, eso no, o sea, últimamente para todos los proyectos el cronograma es siempre apurado, ¿verdad? Pero hay casos que no es así. Una familia que está proyectando su casa quinta, por ejemplo, ¿verdad? No está apurada en tener los planos para ya tener la obra ya, ¿verdad? Prefieren tomarse el tiempo, pensar, ver qué es lo más barato antes que tener la obra ya lo antes posible, ¿verdad? Lo importante es elegir mi sistema estructural antes de empezar el proyecto de cálculo en sí, ¿verdad? Para evitar después retrabajos, ¿verdad? Pensar antes de elegir el sistema y no elegir porque sí nomás o porque hay presión de un proveedor, ¿verdad? Eso también suele pasar, ¿verdad? El que te vende el encofrado, el que te vende los cabos de potenzado, el que te vende el sistema aligerado, te presiona, usa mi sistema y de repente, bueno, vos proyectás por presión y no porque fue una decisión en sí. No sé si me explico lo que quiero decir. Es importante también eso, ¿verdad? No dejarse presionar por los proveedores. Profe, en caso de que hayas puesto mal los refuerzos, ¿cómo ya hayas hormigonado? ¿Cómo eh, harías para arreglar eso? Se puede hacer un recrecido de repente, o sea, hay varias formas en realidad, ¿verdad? Lo más común es un recrecido de la sección, ¿cierto? Se anclan estribos, se ponen las armaduras que tienen que ponerse y se rellena con un hormigón bastante fluido, ¿verdad? Eso es un recrecido de sección. Otra opción es, yo rompo otra vez el hormigón, pongo las armaduras que se tienen que poner y se pone un puente de adherencia entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo. Generalmente el puente de adherencia es un material epóxico que aumenta la adherencia entre el hormigón viejo y el hormigón nuevo. Esa es otra opción. Otra opción, la cual yo suelo recomendar, no sé por qué, estoy acostumbrado nomás a eso capaz, es utilizar refuerzos con perfiles metálicos, ¿verdad? De repente se puso una viga que no se pusieron las armaduras de refuerzo y se coloca una viga metálica por debajo de esa viga o por debajo de la losa también para aumentar su capacidad estructural. Esos suelen ser métodos de refuerzo estructural. Y si es que vos no fuiste la persona que controló el armado, ¿cómo puedes verificar si están todas las armaduras de un hormigonado? O sea, ¿hay algún indicio en la losa que te va a saber si es que está faltando algo? Sí, es que fue un error grave. O sea, no sé, si una viga tenía que tener 8 FIDE 20 de refuerzo y se colocó solamente 4, vas a tener patologías. O sea, al momento de probablemente de colocar el piso o empezar a hacer las paredes, esa vía va a empezar a deformarse y a fisurarse, ¿verdad? Si el error fue así muy grave, por así decirlo, ¿verdad? Si el error es leve, probablemente los factores de seguridad propios de las estructuras absorban esos errores, por así decirlo, ¿verdad? Si te olvidaste un FIDE 12 en una vía que tenía 6 varillas, de repente capaz el factor de seguridad absorbe eso, ¿verdad? Pero si son errores graves, van a aparecer patologías, sí o sí. Es importante también, o sea, si algún día trabajan en lo que es la parte de proyecto estructural, es importante acompañar la obra, ¿verdad? O también saber quién va a construir tu estructura, ¿verdad? Si
generalmente a mí me gusta ir a mirar un poco la obra en tres situaciones, ¿verdad? Uno, cuando se está haciendo las fundaciones, me parece algo bastante crítico. Dos, ver cómo se hace el hormigón de los pilares, porque generalmente el hormigón de los pilares se hace in situ, se hace, no es un hormigón elaborado, suele ser también un punto bastante crítico. Y antes ¿cómo se llama esto? Antes del cargamento de la losa, ¿verdad? Ir a mirar un poco cómo están las armaduras, cómo están los refuerzos, cómo están los ganchos, si tienen el doblado necesario, si tiene el anclaje suficiente, ir a ver los solapes. Todo eso vamos a ver, es la última clase, todo lo que son detalles constructivos de armado, ¿verdad? Pero, sí. Y si es, por ejemplo, no sé, un hormigón que vos previste 300 kilos por metro, 300 kilogramos, o sea, un hormigón de 30 megapascales, yo te diría cero. O sea, yo no confiaría en un hormigón in situ. Sí o sí debería ser un hormigón elaborado. Ahora sí, es un hormigón de repente que vos proyectaste de 180 kilogramos por centímetro cuadrado, un hormigón 210, incluso hasta un hormigón 250. Controlaría a ver un poco si se usó aditivos fluidificantes, controlaría un poco cómo estaba acopiado sus materiales, ¿verdad? Si la arena estaba bajo techo, si estaba cubierta o si estaba expuesta a la lluvia, ese tipo de cosas. Pero generalmente si el profesional que está a cargo es relativamente profesional, vamos a decir, ¿verdad? Suelen hacer probetas, ¿verdad? Tuve un caso hace poco, una vivienda, que se hicieron probetas y el hormigón no dio. Y se tuvieron que demoler los pilares, ¿verdad? Pero se hicieron las probetas. Era un hormigón in situ y se hicieron probetas, se ensayó y se supo la resistencia, ¿verdad? Se puede hacer también probetas de hormigón hecho in situ. ¿Alguna otra consulta que tengan? Bueno, les libero por hoy. Más tarde les voy a subir lo que les comenté, los detalles de este tipo de estructuras que vimos. Le quiero agregar algunas cosas más también a la presentación. Les voy a compartir. Les recuerdo que no hay ningún tipo de ejercicio práctico de este tema. Es netamente conceptual, ¿sí? Entiendan un poco el alcance que tiene cada sistema, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. Y lo que les voy o sea, lo que me gustaría que entiendan es cuáles son los criterios para elegir un sistema u otro, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, me pueden mandar un correo, me pueden escribir. No tengo ningún inconveniente. Dale, gracias a ustedes y disculpen la demora. Chao, profe, gracias.